¿Sí? Los patricios estaban acá, en los romanos, los aristócratas, en los griegos, y después en una escala un poco menor estaba la plebe, y en una escala aún menor estaban los esclavos. Los extranjeros estaban casi como aparte. No eran ni queridos ni no queridos, en alguna manera se los necesitaba y en alguna manera se los despreciaba, no tenían los derechos que tenían los patricios, pero en última instancia tenían la posibilidad o la libertad de ejercer el comercio. Sin embargo, ya en organizaciones como la organización helénica, vamos a encontrar cómo este nexo comienza a tener una mayor preponderancia. Y fíjense ustedes que la mayor preponderancia del sistema griego proviene precisamente del momento en que los griegos advierten que no era sino un buen negocio sustituir a los fenicios en todo el comercio en el Mediterráneo. En una primera etapa los griegos estaban organizados como una sociedad primitiva, de esta naturaleza. Ese mecanismo de conquista, división de tierras y entrega de tierras a familias patricias, un sector era estrictamente agricultor, no tenía derechos a nada, otro sector estaba exclusivamente limitado a la esclavitud, y estaban los terratenientes. Estas diferencias se fueron remarcando cuando algunos quedaron siendo terratenientes pobres y otros quedaron siendo terratenientes exclusivamente ricos. ¿Y por qué? Porque el poder político lo marcaba el nivel de la propiedad, el nivel del patrimonio. El que tenía patrimonio tenía mucho poder y el que no tenía patrimonio no tenía poder, provenga o no provenga de una familia patricia, con o sin una herencia de sangre que le permitiera ser de la familia fundadora. Este conflicto, que ya se había presentado seguramente en otras sociedades antiguas, de disputas de poder entre distintos sectores, este conflicto hizo que en alguna medida comenzaran luchas intestinas dentro del sistema griego de aquellos que habían quedado fuera del sistema a aquellos que pretendían entrar al sistema, es decir, ser parte del sistema con algún nivel de derechos y con algún nivel de decisión. La Constitución de Solón, que vino a reemplazar la Constitución de Teseo, de alguna manera muestra esa primera etapa en la cual mecanismos revolucionarios modifican las relaciones de poder entre distintos sectores sociales. Y al mismo tiempo que modifican las relaciones de poder, modifican las relaciones económicas. En la Grecia, que hasta el año séptimo, hasta el siglo VII antes de Cristo, se había mantenido casi como una sociedad meramente distribuida en clase y estructurada en el patrimonio, comienza a haber una proporción de sectores desplazados que intentan una reformulación del sistema de poder en Grecia. Una primera etapa hace que las constituciones, que hasta ese momento las leyes eran estrictamente orales, no había leyes escritas, sino leyes, y por supuesto los que tenían poder la aplicaban de una manera apropiada para favorecer sus propios intereses. El primer paso es lograr que se escriban las leyes. Podrán ser buenas o malas, pero la ley dice lo que dice. Y lo que no dice es algo sobre lo cual no puede ya opinar aún aquel que tenga poder. Fíjense la importancia ustedes entre la ley escrita y la no escrita. La ley no escrita puede ser interpretada de cualquier manera. Siempre habrá algún antecedente histórico que diga que algún viejo antecesor la aplicó de determinada manera. Mientras que la ley escrita hay que aplicar lo que está escrito, punto. Una segunda etapa fue una reformulación del sistema de poder y en consecuencia estas tres clases
los patricios, los geomoros, que eran los agricultores, y los demiurgos, que eran los comerciantes, los artesanos, exigen una distribución de poder. Y esa distribución de poder se produce. Pero no solo se produce la distribución de poder, sino que se eliminan las hipotecas sobre las tierras de aquellos que tenían hipotecadas sus tierras en razón de préstamos que habían obtenido. Se eliminan los mojones hipotecarios. Se reparten nuevamente tierras a aquellos que por alguna razón habían quedado sin tierra. Se obliga a manumitir a aquellos que se hubieran esclavizado por deudas. Un ciudadano griego no podía ser esclavo por razones de deudas económicas. Y a los que habían sido esclavizados y vendidos al extranjero, el propio Estado se encarga de recuperarlos a su propio costo, para que vuelvan a ser ciudadanos libres. Fíjense en ustedes la importancia que tiene una revolución de esas características en ese tiempo. Cambia el sistema económico. Es como si nosotros dijéramos ahora, todos tienen derecho a una vivienda digna, la Constitución lo dice, sin embargo, evidentemente el poder no lo puede hacer, pero de repente lo hiciera y todo el mundo tuviera la posibilidad de que el Estado le otorgue una vivienda digna. Cambiarían las cosas, realmente no serían las cosas como son en la actualidad, con un gran sector que está impedido de obtener un beneficio que pueden obtener los otros sectores más minoritarios, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre en la Grecia en ese periodo de cambio. Sin embargo, no todo el proceso griego tuvo un asentamiento que puede haber tenido un efecto fundamentalmente en el sistema económico. Esto fue en la época de Pisístrato, de Clístenes. Ya Jenofonte, que es contemporáneo de Platón, habló del tema económico, hizo análisis económico, escribió un libro que se llamó O Economicus, y en ese libro propugna precisamente el impulso de la actividad comercial. Advierte él que la agricultura, el comercio, la pequeña industria eran más importantes desde el punto de vista de la riqueza que la mera conquista territorial. Y en consecuencia impulsa ese tipo de actividad para que pueda ser llevada adelante. Y se hacen reformas. Se permite que los extranjeros ingresen a Grecia y se les da el carácter de ciudadanos y traían sus utensilios y herramientas de trabajo para producir en Grecia. Inclusive más, se inicia un periodo que casi podríamos computarlo como el inicio del proceso económico-financiero o de finanzas públicas en la historia universal, porque por primera vez el Estado se hace cargo de determinado tipo de gastos. El ejército, por ejemplo, que era un ejército basado en la formación de los patricios y de los esclavos que eran obligados a pelear a favor del régimen, comienza a ser un ejército de tipo regular, pagado y mantenido por el propio Estado. Se fija un impuesto que era el diezmo sobre la producción, es decir, todos estaban obligados a pagar el diezmo. Pero aún más que eso, el Estado asume la obligación de construir la flota naval. La construye y una vez que construye el barco se lo entrega a la polis con la obligación de que la polis lo mantenga, lo arme y lo haga producir. Pero el Estado es el que... Es como si hoy dijéramos, el Estado aporta un préstamo, aporta una cantidad de dinero para que la gente se organice y pueda producir las cantidades que la sociedad demanda, que la sociedad requiere. Fíjense en ustedes hasta qué punto tiene una importancia tremenda. En el mecanismo que estamos implementando para las clases, todo esto va a ser subido a internet, ustedes lo van a poder ver en el sitio de la materia, en el sitio de la cátedra, e incluso ahí le vamos a informar qué textos pueden ser leídos, cuáles son las partes importantes, para aquellos que tengan algún interés en saber cómo fue este proceso histórico
en algún momento este proceso de la sociedad, ¿sí? También va a estar como apunte, digamos, es decir, va a poder ser leído. Y si no van a poder ser vistas las clases, me van a ver la cara de nuevo y van a ver qué es lo que uno dice y en función de eso van a optar por posiciones de una u otra naturaleza porque van a tener la posibilidad de leer. Cuando se inicia el proceso de la cátedra no era todavía tan fácil obtener bibliografía abundante. Hoy es muy fácil obtener bibliografía abundante a través de Internet. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos saber, le preguntamos al tío Google, el tío Google en el acto nos indica cuáles son los sitios que hablan sobre ese tema y nosotros lo único que tenemos que tener, no es poco, pero lo único que tenemos que tener es el tino suficiente para saber optar por aquellas informaciones que son más correctas y saber desechar las que son incorrectas. Porque uno encuentra, por supuesto, en Internet de todo. Fundamentalmente en el ámbito académico, en el ámbito universitario, cuando ustedes por alguna razón entren a Internet para buscar algo, traten de buscar los textos de los clásicos, que en definitiva son los que más los van a orientar sobre este tipo. Aunque no lo lean entero, aunque salgan a buscar alguna pequeña porción para ver si este tipo habla de la esclavitud o no, o si aquel otro habla o no de la actividad productiva agrícola, etcétera, etcétera, y en función de eso van a ir aprendiendo lo que les corresponda. Eso es lo que vamos a tratar de que sea el mecanismo de estas clases. En el programa ustedes van a ver que de alguna manera nosotros ponemos qué es lo que pasa con la economía en la antigua Grecia. Y ahí hay una dicotomía que nosotros normalmente incluso hasta la preguntamos muchas veces en los exámenes, aunque para serles sincero, en mi opinión, es más importante lo que hemos hablado ahora de la economía que estrictamente esto. Aunque esto de alguna forma resulta un poco una síntesis.